Déjame un segundo porque vamos a hablar con Manuel Llamas. Él es el director del Instituto Juan de Mariana. Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? Bueno, quería comentar contigo esa noticia que publicabais este fin de semana, ¿no? Los empresarios acumulan 10.000 cambios normativos solo en el ámbito laboral. Dicen que muchos de estos cambios vienen forzados de la Unión Europea. ¿Tiene sentido? Y más en estas reuniones que van a tener en cuenta ahora, que van a tener lugar de la Unión Europea estos días, ¿no sería mejor que tomaran un poco las ideas que les han dicho desde América, frenen tantas normativas y dedíquense a trabajar? Pues sí, lo cierto es que necesitamos un cambio en la política de justicia y fiscal de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Esto no solo no solo lo digo, lo dice alguien como Mario Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo, y que ha puesto en marcha encima de la mesa un informe sobre la nefasta política económica que ha llevado a cabo Europa en los últimos años. Fíjate, el presente siglo, el PIB de la Unión Europea era equivalente al PIB de Estados Unidos. Sin embargo, en la actualidad, el PIB de Estados Unidos es 50% superior al de la Unión Europea. Eso da buena cuenta de cuál ha sido la deriva de una potencia económica como la estadounidense frente a la deriva perniciosa de la Unión Europea. En este informe que hemos elaborado en el Instituto Juan de Mariana, analizamos precisamente el infierno regulatorio que existe en España, en parte debido a nuestra propia normativa y en parte también a la normativa que nos imponen desde la Unión Europea. Pero curiosamente, en el caso de España, ya no solo somos un infierno fiscal, hay que recordar que bajo el gobierno de Pedro Sánchez se han subido más de 80 impuestos, la mayor subida fiscal de la historia de la democracia, pagamos más impuestos que nunca y sin embargo tenemos unos servicios públicos que funcionan cada vez peor, sino que además ya somos oficialmente también un infierno regulatorio y burocrático. Por poner un dato encima de la mesa, de los muchos que incluye este informe del Instituto Juan de Mariana, nos enfrentamos a 12.000 normas nuevas cada año. Cada año en España se aprueban 12.000 normas, directivas, regulaciones al año. Es casi imposible estar al día de todas las normativas que se aprueban, especialmente en el ámbito laboral, en el ámbito fiscal, en el ámbito que afecta a las empresas y a los autónomos. Pero entonces, claro, una pequeña empresa, un autónomo, tendrá que tener al lado un abogado cada día cuando abre la puerta para ver qué normas nos han cambiado, cómo nos afectan el día a día, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Es uno de los muchos problemas que se enfrentan especialmente las pequeñas y medianas. Hay que recordar que más del 90% de este país está compuesto por pequeñas empresas, por las famosas pymes. Por desgracia, España es un país de pequeñas empresas. Y lo digo con tristeza porque necesitamos muchas empresas y de tamaño muy superior al actual. España, sin embargo, se caracteriza por tener empresas de tamaño mediano o pequeño, con muy pocos trabajadores y también de muchos autónomos. Y esto es pernicioso precisamente porque son las empresas grandes las que tienen una mayor productividad y, por lo tanto, tienen también una mayor capacidad para poder innovar, para poder crear puestos de trabajo y muy especialmente para poder ofrecer sueldos altos. En comparación con algunos de los datos que estabas dando en tu presentación, Jaume, de sueldos bajos. El sueldo más común en España es de 15.000 euros al año. Ese es el sueldo modal, es el más común, el que cobra el mayor número de españoles. Desde ese punto de vista, aunque España sigue siendo un país rico, se engloba dentro de las economías más ricas del planeta, lo cierto es que en comparación con el resto de países ricos, España empieza ya a ser un país pobre. Nos estamos empobreciendo de forma sustancial. La renta per cápita media en Estados Unidos, por ejemplo, supera los $60.000 al año, cerca de los $70.000 al año. En España, sin embargo, estamos en 30.000, por lo tanto, a un nivel muy, pero que muy inferior. Y como bien comentas, el nivel de diarrea legislativa es tan elevado que, por ponerte otro dato encima de la mesa, al año en España, entre boletines oficiales del Estado y boletines autonómicos, se publican más de normativa cada año. Madre mía. Oye, he estado viendo, por ejemplo, en el ámbito energético, publicáis un dato, 9.489 normas nuevas, verdes. En Francia, la cuarta parte. Estamos en la Unión Europea. ¿Cómo puede ser que, bueno, igual es que Francia ya las tenía aprobadas de antes? Sí, este es uno de los datos que es más llamativo.
casi 9.500 normas tan solo relacionado con regulaciones verdes, con políticas climáticas, con políticas relacionadas con el ecologismo entre el año 2000 y el año 2022. 9.500 normas tan solo en España. En Francia, que es uno de los países más intervencionistas y también bueno, pues que ha cogido con más fuerza también las políticas climáticas, las políticas verdes, pues por cada norma de este tipo que se aprueba en Francia, España ha puesto en marcha al menos 6 disposiciones en materia climática, en materia de políticas energéticas o políticas verdes. Y esto afecta de forma muy sustancial al crecimiento económico y a la creación de empleo, porque al fin y al cabo supone una traba, supone un freno para la innovación y el crecimiento económico. Un ejemplo muy claro al respecto es la normativa, la nueva directiva que ha aprobado la Unión Europea para prohibir la compra y, por lo tanto, también la fabricación de coches de combustión a partir del año 2035. Eso mata directamente, supone un suicidio económico para una de nuestras principales industrias, no solo en España, sino a nivel europeo, que es la industria de la automoción, la industria automovilística. Éramos punteros en la producción de automóviles, de coches de combustión a nivel mundial. Y, sin embargo, con esta absurda y suicida regulación, pues ahora son muchas las empresas automovilísticas que están atravesando dificultades y un gigante como, por ejemplo, Volkswagen, pues está dispuesto a, bueno, ya ha anunciado que va a reducir plantillas y a cerrar fábricas en Alemania por primera vez en décadas, desde hace casi un siglo. El plan Draghi metía, no sé si eran 100 y pico mil millones de euros o 200.000 millones de euros, proponía eso para dar la vuelta a la industria europea. ¿Es más una cuestión de dinero o es una cuestión de voluntad? O sea, el dinero está, hay que moverlo de alguna forma. Por ejemplo, todos los fondos Next Generation, no sé dónde han llegado en España, pero ¿se puede invertir bien? No se puede invertir bien siempre y cuando el dinero proceda del sector público, y este es el gran problema. Es cierto que Draghi en este plan, en este informe, habla de invertir en innovación, en invertir en, bueno, pues en nuevas tecnologías, en la necesidad de que tenemos que invertir para poder crecer e incrementar la productividad, pero la gran diferencia entre Europa y Estados Unidos es que en Estados Unidos la inversión procede fundamentalmente del sector privado, de las empresas, y en Europa, sin embargo, del sector público. El ejemplo que pones, el de las Next Generation, los fondos públicos para reactivar la actividad económica después de la pandemia han resultado un absoluto fracaso, es decir, un despilfarro de dinero público ingente en cosas que no tienen el menor sentido ni el menor valor. Por lo tanto, la inversión es necesaria, pero la inversión tiene que proceder del sector privado, de las empresas. Y para poder invertir, para que las empresas puedan invertir, necesitan una regulación favorable a la inversión. Y este es el gran problema. España y Europa no tienen una regulación favorable a facilitar el emprendimiento y facilitar los negocios. España, por ejemplo, ocupa el puesto 97 del ranking global del que elabora el Banco Mundial sobre facilidad para hacer negocios. Es decir, España y también Europa en gran medida no es un país favorable al emprendimiento ni favorable a la facilidad para hacer negocios. Y eso, lógicamente, supone un gran obstáculo para emprender, para poner en marcha una empresa y para invertir. Si el 40% de los empresarios, si el 40% de los inversores dicen que no invierten o que no incrementan su inversión precisamente debido a la inseguridad jurídica, a la regulación excesiva, a la burocracia, lo que necesitamos no es más dinero público, sino menos regulación, más facilidades, mayor flexibilidad normativa para poder fomentar la inversión. Por desgracia, en Europa nos hemos convertido expertos en una cosa que es nefasta, y es que somos expertos en regular, somos expertos en prohibir. Lo más que exportamos, nuestro producto estrella a la hora de exportar es regulación, y eso es trágico en comparación con otras grandes potencias como Estados Unidos, que apuesta por todo lo contrario, especialmente ahora con la administración Trump, que están dispuestos a facilitar aún más los negocios, a reducir la regulación, a reducir el gasto público para incentivar la inversión, que es de lo que se trata. Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Llama. Un fuerte abrazo.